Ok. Apocalipsis 2:1, lecturamos para gloria del Padre, gloria del Hijo y gloria de su Santo Espíritu. Me siguen con la vista, por favor. Dice así: mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Efeso. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos ahí de pie. Amado Padre, te damos gracias, Señor Dios mío, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, por este privilegio enorme de poder lecturar tu palabra. Te pido con toda mansedumbre, con toda humildad y con toda sencillez, amado Dios, Señor Dios mío, que tu Santo Espíritu sea el que nos hable a cada uno de nosotros en esta noche. Que tú seas tocando los corazones de cada una de las vidas presentes y de todos los que han de escuchar, Señor, este mensaje a través del internet. Señor, toca los corazones, habla, Señor Dios mío, a lo más profundo de nuestra vida, Señor Dios mío, y trae arrepentimiento, Señor Dios mío, y convertimiento, porque el tiempo se acaba. Gracias te damos, Señor Dios mío, declaramos victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento y mantengan, por favor, sus Biblias abiertas. Gloria al Señor para siempre. Alabado sea el Señor. Bien, tenemos tiempo regular. Pensaba que nos estaba ganando el tiempo. Ok, bien. Pido su mayor atención, presten atención aquí adelante. Es un mensaje muy importante, no solo para la iglesia, sino para la gente que está en el mundo. ¿Por qué nosotros nos hemos salteado desde el Éxodo hasta el Apocalipsis? ¿Por qué les dije que nos saltemos hasta el Apocalipsis? Porque el tiempo se ha cortado más todavía. Yo les he demostrado y les he enseñado, sí, que las señales extraordinarias que se están viendo en el mundo entero son señales claras que ya el Hijo del Hombre viene a buscar su iglesia. Vemos el mar convertido en sangre. Vemos que se escuchan trompetas en los cielos, en las madrugadas en varios países. Esos videos están en el internet, en YouTube, y usted va, entra y lo encuentra. La gente no se explica. Se está haciendo todos los preparativos para que se construya el tercer templo del rey Salomón. Se construirá por tercera vez. Los ingenieros dicen que necesitan aproximadamente entre 1 o 2 años para levantar el templo. Ya han comprado los materiales, tienen todo. Y la Biblia nos dice que en ese templo, el que se sentará en ese templo, será el anticristo. Pero también la Biblia nos dice que antes que eso suceda, la iglesia partirá. Entonces las señales son bien claras. Más claro ya no puede ser Dios. Son las últimas advertencias que Dios está dando. Y el Apocalipsis es un libro sellado. ¿Por qué nos preocupamos por predicar el Apocalipsis? Porque usted va a ver en el Apocalipsis qué es lo que pasará en el futuro. ¿Qué es lo que acontecerá si usted se queda y no se va en el arrebatamiento? ¿Qué pasará a la gente que se quede en esta tierra? La gente no tiene ni idea de lo que es el Apocalipsis. La gente piensa que estamos en los tiempos peores. El Apocalipsis ni siquiera se ha abierto. El Apocalipsis aún permanece cerrado. Se abre cuando la iglesia parte para el cielo. Apocalipsis 4 es donde se empieza, hermano, a abrir. Entonces, yo pido su mayor atención en esto. Yo quisiera que el Señor venga hoy. Yo quisiera que el Señor venga lo antes posible. El anhelo de todo cristiano, sí, el amor que tiene cada cristiano es un amor que es, el amor por Dios es más grande que el amor que uno tiene por el padre, por la madre, por los hijos y por cualquier cosa en esta tierra.
El amor por Dios debe ser lo más grande. Y aquel que ama a Cristo siempre dice Maranata. Cristo ven. Maranata. Aquel que ama, dice la Biblia, que él anhela el encuentro con su Señor. Todo cristiano debe anhelar que Cristo venga pronto. Porque la iglesia se está perdiendo. Porque las iglesias se están corrompiendo, los pastores están cayendo de la gracia, se están levantando falsos apóstoles y están destruyendo las iglesias. La gente está en el mundo confundida. Conversaba con muchos jóvenes afuera y me dijeron, pero ¿cómo puede ser posible que la iglesia se haya pervertido a tal punto que sean peores que la gente del mundo? Hoy vemos pastores violando a niñas de la escuela dominical y eso son noticias del día. Si usted no sabe, profesoras de la escuela dominical abusando de los niños de la escuela dominical. El diablo se ha metido con toda la iglesia a destruir. ¿Por qué? Porque sabe que el tiempo se le ha acabado. Sabe que ya no hay más tiempo para él. En cualquier momento el Mesías viene. Así es que es importante que usted atienda el Apocalipsis. Sea que nos vayamos o sea que se quede, el Apocalipsis dependerá dónde usted pasará la eternidad. ¿Dónde nos encontraremos? Así que pido su mayor atención. Les había dicho que el Apocalipsis es una continuación del libro de Daniel. Daniel escribe en sus últimos capítulos acerca de la desolación que habría en el último tiempo. Él habla del anticristo, Daniel habla del anticristo. Y el Apocalipsis en el capítulo 1 ya ocurrió, ya aconteció. El capítulo 1 de Apocalipsis ya se dio hace cerca de 2000 años. En el año 90 aproximadamente, el Apocalipsis escribe en el año 90 de nuestra era, el Mesías, Cristo viene y le habla a Juan, el último apóstol vivo, y le dice lo que acontecería en el futuro. Apocalipsis 1 habla cómo Cristo se manifiesta y cómo se presenta para saber cómo Él es. Porque hay gente que dice que ha hablado con Cristo. Hay gente que dice que ha hablado cara a cara con Él. Y eso es blasfemia, porque la Biblia no respalda eso. Hay gente, un pastor loco, ¿sí? En Chile dijo lo siguiente, que Cristo vino, él estaba orando, que Cristo vino y se sentó con él cara a cara y él lo tocó y vio su cara que era hermoso. Si la Biblia dice que no se puede ver el rostro de Cristo, no se puede. Entonces hay mucha ignorancia en la iglesia. Y por eso la Biblia dice claramente que por falta de conocimiento el pueblo se pierde. Entonces hay que conocer la Biblia para no pervertir. Ahora, Apocalipsis 1 sucedió. Apocalipsis 2 y 3 también aconteció. ¿Por qué? Porque son los mensajes que Cristo le habla a los pastores y a las iglesias, las 7 iglesias en Asia. Pero en Apocalipsis 4 ahí hay un alto. En Apocalipsis 4 no empieza. El Apocalipsis 4 para adelante, donde empiezan los 21 juicios. Escuche bien, 21 juicios, 21 plagas que Dios trae a esta tierra. Y nadie, ni la iglesia, ni los pastores lo van a impedir. Eso viene porque viene, está establecido ya. 21 juicios vienen a esta tierra. Y Apocalipsis 4 acontecerá después del rapto, según el libro de Tesalonicenses. Ahora vamos a analizar las iglesias, las 7 iglesias que son el modelo que nosotros vemos hoy en este tiempo. Esas iglesias por 2000 años no han cambiado, siguen siendo las mismas. Y ahí están, encontramos iglesias que son como Efeso, iglesias que son como Pérgamo, como Tiatira, como la Odisea. ¿Y qué encontramos? ¿Cómo estaremos nosotros? Ojalá fuésemos Filadelfia, pero cada uno de nosotros sabemos cómo estamos. Ahora, vamos entonces a escudriñar la primera iglesia. El capítulo 2 inicia, lea conmigo por favor, y entramos a la enseñanza. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Efeso. ¿Quién es el ángel? El pastor. El ángel es el pastor de la iglesia. Escuche bien. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Y dice que Cristo tiene las 7 estrellas en su diestra. Y una estrella, según la Biblia, ¿qué es?
Más arribita en el verso 20 dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué está diciendo en ese verso? Está diciendo que Cristo tiene a los pastores en sus manos. Eso es lo que está diciendo ese texto. Porque la estrella, sí, son los pastores, y ahí lo dice en el verso. Las estrellas son los ángeles de las iglesias. ¿Y quiénes son los ángeles de las iglesias? Son los pastores. Luego Cristo viene y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cristo, escuche bien, tiene en sus manos a todos los pastores. Porque es Dios quien pone los pastores. Y son los pastores quienes le darán cuenta a Cristo por el rebaño. Porque el rebaño no le pertenece a los pastores de esta tierra, le pertenece a Cristo. Él es el buen pastor, ¿me entiende? Y cada pastor, dice la Biblia en ese texto, que están en las manos de Cristo. Él lo tiene en sus manos. Y cuando un pastor se chuequea, usted sabe lo que pasa. Ahora, mire, ¿qué dice la Biblia? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué son los candeleros según la Biblia? Son las iglesias. Entonces, en esta iglesia, ¿quién anda en medio? Cristo. Cristo está andando en medio de nosotros. Usted dice, pero eso es imposible. Cristo está en el cielo. Mentira. Cristo está en todas partes porque Él es Dios. ¿No entiende usted? Aquí está el Espíritu Santo. Si usted no lo ve, es porque todavía usted no tiene comunión con Dios. Pero el Hijo de Dios lo siente. Siente la presencia de Dios en la iglesia, moviéndose a través del Espíritu Santo. Cada uno, es que por eso, ¿me entiende? El Hijo de Dios se desespera por venir a la iglesia. Tiene un gozo por venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque siente a Dios. Pero cuando tú no tienes apatía de venir a la iglesia, es porque hay un problema en tu vida. Hay gente que no viene a la iglesia y escoge los días para venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación íntima con Dios. Aquí en la iglesia dice Cristo, está hablando Cristo, ¿eh? No está hablando Juan, está hablando Cristo. Dice que aquí en la iglesia, en la reunión de nosotros, dice que Él se mueve y eso es bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. O sea que Cristo está aquí. Es por eso que uno siente alegría venir a la iglesia. Hay gente que dice, bueno, voy a la iglesia porque hoy no tengo nada que hacer, estoy aburrido en casa, me voy para la iglesia. Cuidado. Aquí a la iglesia nosotros venimos porque Cristo está aquí esperándonos. ¿No entiende? Eso dice la Biblia. Yo no sé si usted no lo ha leído, no lo entiende, pero ahí dice. Ahora, pero ¿cómo es posible que saquemos tanto de esos versos? Es que la Biblia dice que hay que escudriñarla, pues. Hay que escudriñar. La Biblia es extraordinaria. Sigamos leyendo, mire. Dice la Biblia. Dice esto, yo conozco tus obras. Cristo le está hablando, ¿a quién ahí? Le está hablando, en primer lugar le habla al pastor. Le está hablando al pastor, no le está hablando directamente a la iglesia, le está hablando al pastor. Y por ende luego a la iglesia, pero directo le habla al pastor, le dice, yo conozco tus obras. Mire, este pastor, esta iglesia de Efeso, era una iglesia mejor de repente que nosotros somos. ¿Por qué? Mire cómo era Efeso, ¿eh? Mire, dice, yo conozco tus obras. Efeso tenía obras. ¿Qué significa eso? Que Efeso, la iglesia entera junto con el pastor, evangelizaba, predicaba, ayunaba, ganaba almas, diezmaba, se esforzaba, ayudaba a los pobres. ¿Me entiende? Tenía obras, hacía obras. No era cualquier iglesia. Punto número 1, yo conozco tus obras. Era una iglesia con obras. Y hay tantas iglesias que ni siquiera saben lo que es hacer la obra. Se reúnen, ¿sí?, en la iglesia y se sientan a tomar café, hermano. ¿Sí? Usted entra al internet y el internet está plagado de videos que dan náuseas, dan asco, como en las iglesias. En la iglesia, en pleno templo, levantan un ring de box. La pelea especial, el pastor sale peleando. Sí, salen cantando y empiezan una danza y se disfrazan de monstruos, de ángeles y de demonios y hacen todo un show en las iglesias. Eso, hermano, es abominable ante los ojos de Dios. Pero así está el mundo. Ahora,
Esas iglesias no hacen obras. Esas iglesias les preocupa que la gente se llene. Le dicen, no importa tu pecado, ven tú nomás. Dios te va a perdonar, Dios es bueno, Dios es amor. Trae tu plata, trae tu diezmo, y no importa, vamos a orar por ti, Dios te va a perdonar. No le hablan su pecado, nunca evangelizan, nunca dicen la verdad. Prefieren que la gente se pierda. Pero un día darán cuenta. ¿Qué más? Dice, y tu arduo trabajo. Efeso era una iglesia que trabajaba. Todos nosotros trabajamos, ¿verdad, hermano? Está hablando aquí de la obra de Dios, ¿ah? Todos nosotros trabajamos, ¿verdad? En la obra de Dios. Cuando hay actividades, todos estamos ahí. Cuando hay campañas, todos estamos ahí. Cuando hay aire libre, todos estamos ahí. Cuando hay ayunos, todos estamos ahí. Ahí dice que Efeso trabajaba arduamente. Vamos a ver que nosotros vamos a quedar en vergüenza, ¿sí? Y estoy hablando en general, ante esas iglesias. Vamos a quedar en vergüenza. Imagínense, y todas esas iglesias estaban podridas ante los ojos de Dios. Una iglesia estaba bien, solo una. Efeso no era la que estaba bien, pero mire cómo estaba Efeso. Entonces, si a Efeso no perdonó, imagínense qué nos pasará a nosotros. Sigamos escudriñando las escrituras. Dice, tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Era una iglesia que era paciente. ¿Qué más? Que no puede soportar a los malos. Efeso era una iglesia que no aguantaba la maldad. Sí, no permitía la maldad en la iglesia. ¿Qué más? Has probado a los que se dicen ser. ¿Qué dice ahí? Apóstoles. Mire, para que usted sepa que los apostolitis, los apostolados, no han empezado recién, vienen desde, hermano, 2000 años atrás, desde el tiempo de Juan. Cuando Pablo murió, empezaron a levantarse hombres, canallas, sinvergüenzas, hermano, empezaron a corromper la iglesia, empezaron diciendo que ellos eran apóstoles. Pero el último apóstol es Pablo, y se murió, y se acabó. Y ahí dice, escuche bien, está hablando el mismo Cristo. Tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Cristo, ahora que me venga a decir alguien, no, yo soy apóstol, el infierno te espera. Porque apóstol fue Pablo, mi apóstol fue Pablo. Hoy, apóstoles, olvídense. Sí, olvídense. Los ministerios ya están puestos. El apostolado terminó en Pablo. Es más, Pablo lo dijo, yo, Pablo, como abortivo, soy el último de los apóstoles, lo dijo el mismo Pablo en sus cartas, lo dijo. Pero no sé qué Biblia leen ellos. Ahora, dice la Biblia, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué más? Has sufrido. Mira, Efeso era una iglesia que sufría, que padecía. ¿Qué más? Has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Qué más? Y no has desmayado. Hasta ahí, todo bonito. Una iglesia ejemplar, cualquiera diría. Una iglesia que trabajaba, una iglesia que tenía obras, una iglesia que era paciente, una iglesia que hacía lo que supuestamente una iglesia debe hacer. Pero como Dios, me escuche bien, como Dios no mira lo que tú haces, escúchelo bien, Dios no mira lo que nosotros hacemos. Entienda, Dios aprueba la intención de tu obra. Las obras, dice la Biblia, que no salvan a nadie. Por las obras no se salvan. Lo que Dios pesa es la intención de tu obra. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Esta iglesia tenía obras o no? Tenía obras, muchas. Pero sin embargo, Cristo, que mira adentro de nosotros, dice lo siguiente: pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Ahora yo pregunto, ¿qué le estaba diciendo Cristo? ¿Qué le estaba diciendo al apóstol, al pastor y a la iglesia de Efeso? ¿Qué le estaba diciendo? ¿A qué se estaba refiriendo Cristo que tú has dejado tu primer amor?
El amor a Cristo, el amor a Dios. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? ¿A qué se estaba refiriendo Cristo cuando dijo eso? Tú has dejado tu primer amor. ¿Quién es nuestro primer amor para nosotros? Dios, ¿sí o no? Dios es nuestro primer amor. Pero un momento, a ver, ¿cómo está eso? Vamos entendiendo porque esto es profundo, no se duerma. Diácono, por favor, atento. Sí, póngase en pie y empiece a ver quién se está durmiendo. A ver, ¿qué sucede? ¿Cómo puede ser posible que la iglesia de Efeso era una iglesia de obra, hermano? Se congregaba, trabajaba, predicaba, ayunaba, se esforzaba, padecía, tenía paciencia. Pero ¿cómo puede ser posible que Cristo viene y le dice, has dejado tu primer amor? Ahora, ¿por qué trabajaba? Trabajaba por Dios, trabajaba en la obra. Lo hacían, ayunaban en la obra, predicaban en la obra. Pero ¿por qué Cristo viene y le dice, has dejado tu primer amor? No tiene lógica, no tiene sentido. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Ahí hay algo. ¿O es que acaso Cristo está loco y se equivocó? Jamás se puede contradecir. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? A ver, ¿qué entienden? ¿Qué estaba pasando? Pero si yo trabajo en la obra de Dios, estoy trabajando en la obra de Dios, pero Cristo viene y dice, tú has dejado tu primer amor. Tú ya no eres el mismo. Pero Señor, yo estoy trabajando, yo estoy predicando en tu obra, yo estoy cantando en tu obra, yo estoy dirigiendo, yo estoy ayunando, yo estoy haciendo esto en tu obra. Cristo viene y le dice, ¿has dejado tu primer amor? No. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué nos está diciendo? Escuche lo que nos está diciendo. Muchas veces nosotros caemos en la rutina. Muchas veces venimos por venir. Venimos por cumplir. Venimos solamente cuando nos toca predicar, cuando nos toca cantar, cuando nos toca dirigir. Hacemos las cosas para quedar bien con el pastor. Hacemos las cosas para que los hermanos nos miren. Hacemos muchas veces las cosas para que el resto nos mire. Pero como Cristo, no usted le puede engañar, nadie, ni yo, ni nadie le puede engañar. Él mira adentro. Él siempre mira lo que hay en el corazón. Y eso está en la Biblia. Dios le dijo a el profeta Samuel, le dijo, Samuel, no mires lo que miran los hombres. Samuel miraba a los hijos de Eli, un hombre alto, hermoso, robusto. Samuel decía, este tiene que ser el rey. Y Dios le dijo, no, Samuel, tú mira a los que miran los hombres, yo miro el corazón. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Dios está diciendo lo siguiente, que no se trata de las obras, no se trata que tú estés todos los días en la iglesia, que tú ores, que tú ayunes, no se trata de que tú siempre diezmes, no se trata de que tú siempre estés haciendo la obra de Dios, se trata de cómo lo estás haciendo, cuál es la intención de tu corazón. Tú vienes a predicar por amor a Dios, por desesperación, que tú amas a las almas y no quieres que se pierdan. Tú vienes a cantar porque realmente quieres honrar a Dios y no para que la gente te vea y te aplauda. Eso es la diferencia. ¿Qué tú estás haciendo? Lo que hay en el corazón, ¿me entiendes? Lo que hay en el corazón, Dios lo escudriña. Y entonces Dios, ¿por qué dice? Tú has dejado tu primer amor y tu primer amor es Dios. El primer amor es Dios. Y la Biblia dice que si tú amas a Dios, entonces tú vas a estar en sus mandamientos. La palabra exacta es la siguiente, está en la Biblia de San Juan. Aquel que me ama, ¿qué dice la Biblia de San Juan? Guarda mis mandamientos. Aquel que me ama, dice Cristo, guarda mis mandamientos. Entonces, a ver, yo digo, yo estoy sirviendo a Dios, yo vengo a la iglesia, yo soy líder, yo predico, yo hago esto, me esfuerzo, yo abro obras y hago muchas cosas, pero muchas veces al final esa gente se va a perder. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en el corazón de nosotros? ¿Cómo nosotros estamos sirviendo? Lo que va a pesar Cristo va a ser la intención de las obras. Recuerde esta frase siempre. Mené, mené, tekel uparsin. Pesado ha sido y has sido hallado falto. Pesado ha sido y has sido hallado falto. ¿Por qué? Porque lo que pesará Cristo es la intención.
¿Qué estaba en tu corazón? ¿Qué había? Había amor. Cuando uno se convierte, escuche, cuando uno se convierte, la primera vez cuando uno se entrega su vida a Cristo, uno llora, si realmente se convierte, pero estoy hablando de los que realmente se convierten. Porque hay gente que se convierte por compromiso, porque le exigieron, porque le hicieron pasar a la fuerza, porque no tenía cómo escaparse. Yo estoy hablando de los que realmente se convierten. Cuando una persona realmente se convierte, llora y se compunge. Y ahí en el altar, él llora y le promete a Dios, le hace una promesa. Yo te voy a servir. Él llora y dice, me arrepiento de mis pecados. Y él empieza a andar bien. Empieza, pastor, aquí estoy, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy a ayunar? Perfecto, ayuna, vienen los ayunos, va a visitar, lee la Biblia. Pero cuando el tiempo va pasando, conforme el tiempo va pasando, luego le dicen, anda, visita a la hermana. No, que vaya otro. Pero no, yo no voy a visitar a la hermana, yo voy a la iglesia. A la hermana no, que lo vaya a ver otro. Pero recuerda, aquel que me ama, dice Dios, guarda mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios están en toda la Biblia. No sé si usted entiende. Esta iglesia, ese pastor y esa iglesia era una iglesia que trabajaba, tenía obra, hacía de todo, era paciente, había sufrido, había padecido. Y Cristo viene y le dice, has perdido tu primer amor. No sé si usted entiende la gravedad del asunto. Muchos, escuchen bien, pero muchos habremos hecho tantas cosas en la vida, en esta vida, habremos ganado de repente alma, ha hecho muchas cosas, pero al final va a haber una sorpresa. La gente se va a perder. Y yo se lo demuestro en la Biblia, porque aquí lo que vale es lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 7 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos prodigios, en tu nombre resucitamos muertos, hicimos tantas cosas en tu nombre. Cristo le mira y le dice, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Entiende? No sé si usted entiende. ¿Estamos sirviendo a Dios todos? Sí, pero hay una diferencia. La diferencia es que hay en tu corazón. Aquí nosotros nos miramos y podemos ocultar las cosas. Podemos ocultar resentimiento, ira, contiendas, muchas veces murmuraciones, podemos ocultar muchas cosas. Pero recuerde, a usted a Dios no lo va a ocultar nada. Nunca. Lo que hay en tu corazón, eso un día se manifestará. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, pero a ti será su deseo. ¿Tú te enseñorearás de él o no? Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, pero eres tú quien decidirá si peca o no peca. Y Caín pecó, mató a su hermano. Eso es lo que Dios está diciendo aquí a esta iglesia de Efeso. Y este mensaje es para ¿cuántas iglesias? Yo creo que para todas las iglesias del mundo. ¿Cómo estamos trabajando? Los líderes, los miembros, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? Escuche, ¿qué hay en tu corazón? Eso es lo más importante. ¿Cómo tú estás trabajando para Dios? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? No para que te miren los hombres, sino para que te mire Dios. Esa es la diferencia. Cristo le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le advierte, escuche, le dice, verso 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué más? Arrepiéntete. ¿Ve? Escuche, Cristo le está llamando a que se arrepienta. Aquí no hay que Dios entiende, que no, nada. Aquí si no te arrepientes, estás perdido, estamos perdidos. Si no hay arrepentimiento sincero en el corazón, estamos perdidos, estamos perdiendo el tiempo. Como un hermano es más drástico que yo, dijo, estás perdiendo el tiempo en la iglesia, mejor ándate al mundo y haz lo que tú quieras en el mundo, porque igual al final te van a tirar al fuego. Estás haciendo contrapeso a la iglesia. Escuche, aquí, ¿me entienden? Nosotros venimos a servir a Dios, pero de verdad, con el corazón. No venimos por cumplir, no venimos para que la gente nos mire, no venimos, hermano,
porque no tengo tiempo, nada que hacer, sino venimos a servirle a Dios porque Él nos ha dado todo. Todo. Nos dio su vida, ¿me entiende? Él derramó hasta la última sangre, dice el libro de Juan, hasta la última gota de sangre, lo derramó por usted y por mí. Siendo Dios, mereciendo nosotros el infierno, Él entregó su vida. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. ¿Ve? Cristo le dice, arrepiéntete. ¿Por qué? Dice, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Le habla al pastor y le dice, hey, pastor de Efeso, mira, tú puedes haber hecho muchas cosas, puedes levantar obras, hacer muchas cosas, venir temprano a la iglesia, hacer tantas cosas, pero si tu corazón no es el mismo, si tú no amas, si tú no perdonas, si tú no haces las primeras obras, tú te habrás perdido. Te quitaré, le dice, te cortaré, te quitaré la iglesia y se lo daré a otro, y se lo dice clarito. Eso está ahí clarito. Verso 5. Le advierte al pastor, y esto es para todos los pastores que nos están escuchando. Pastores, ¿cómo ustedes están andando? Porque por el pasar de los años los pastores se empiezan a corromper. Hermano, el pastor, el segundo pastor más grande en Brasil, su iglesia, ¿sabe cuántos miembros está en su iglesia? Más de 5,000 miembros, 50 años de servicio. Cayó en adulterio con sus secretarias. Trabajó 50 años en el ministerio y cayó con su secretaria, una jovencita de 20 años. Se perdió. Empezó bien. Escuche, y estoy hablando de un pastor de santidad, un pastor que amaba a Dios. Aquí todos podemos empezar bien. ¿Cuál es el final? El final es lo que cuenta. No vaya a ser que uno predicando bonito, enseñando, evangelizando, ganando almas, al final nosotros nos perdamos. Igual para los ministerios, para los que cantan, igualito. Para todos nosotros, cuidado. Aquí dice claro, le dice al pastor, le advierte, si no te arrepientes y vuelves a hacer las primeras obras, yo te voy a cortar. Le dice clarito ahí, verso 6, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Sinceramente, ustedes saben, ha estudiado, a ver, acá nosotros la mayoría tenemos años en la iglesia. Mi persona tiene 7 años aquí en la iglesia, 7 años. Hemos averiguado quiénes son los nicolaitas, por qué la Biblia dice que Dios los aborrece. Se supone que Cristo nos mandó a escudriñar las Escrituras. ¿Por qué dice Cristo lo siguiente? Le dice a la iglesia, pero tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Mire, Efeso estaba haciendo muchas cosas, había perdido su primer amor, pero resalta algo, que Efeso aborrecía las obras de los nicolaitas. Y dijo Cristo, las cuales yo también aborrezco. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo Cristo? ¿Quiénes eran los nicolaitas? ¿Quién era ese famoso Nicolás? ¿A qué se estaba refiriendo? No es Papá Noel, por si acaso. A ver, miren, ¿quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas en ese tiempo era una... Mire, y eso usted no lo va a encontrar en la Biblia. No hay en la Biblia, ¿sí o no? No está. Porque la palabra nicolaita solamente es mencionada 2 veces en toda la Biblia. En Apocalipsis capítulo 2, verso 6 y en el verso 15. Pero no explica quiénes eran los nicolaitas. Y hay gente que se cree espiritual, que solamente piensa que con leer la Biblia va a poder entender. Cristo dijo escudriñar las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que ir más allá, buscar, zambullirte, buscar historia,
buscar historia que esté hablando de la Biblia. Ahora, los nicolaitas, ¿sí? Los nicolaitas eran en aquel entonces una secta. Escuchen bien, era una secta que tenía la costumbre de pervertir, hermano, las costumbres morales y religiosas. Esos eran los nicolaitas. Y el que los dirigía era un hombre llamado Nicolás. Era un hombre, escuche bien, era un hombre que estaba, dicen algunos teólogos, dicen que este hombre estaba en la iglesia. Algunos dicen que era parte del diaconado. Era uno de los diáconos de aquel entonces. Pero este hombre se choqueó. Este hombre se corrompió y formó una secta. Es por eso que Dios aborrece las divisiones. Las divisiones está prohibido en la obra de Dios. Dios no lo admite. Ahora, ¿quién era este hombre? Este hombre pervirtió al pueblo de Efeso en aquel entonces. Lo corrompió de tal manera, haciendo que se pervirtieran las costumbres morales y religiosas. Este hombre enseñaba y decía lo siguiente. Por ejemplo, una de sus enseñanzas era lo siguiente: una persona puede caer en fornicación o en adulterio y luego al octavo día él ya está limpio y Dios lo ha perdonado. Eso él enseñaba. Él decía, no hay problema, ¿sí? Con tal que tú ames a Dios, ya después del séptimo día, al octavo día tú estás limpio. ¿Qué hizo este Nicolás? Este Nicolás, ¿sí?, quitó la jerarquía horizontal que había en aquel entonces y empezó a establecer una jerarquía vertical piramidal, donde él se ponía arriba y luego debajo de él estaba la autoridad religiosa y debajo de él, la autoridad religiosa, estaba el pueblo. Él enseñaba que los pastores de aquel entonces tenían el derecho de a él reportarlo. O sea, se creía Dios. Sí, la iglesia estaba debajo, al final estaba el pueblo, pero él estaba arriba. Empezó a hacer orgías, empezó a corromper el pueblo. Y mucha gente de la iglesia decía, ¿pero qué? ¿Este hombre no era de la iglesia? ¿Este hombre no era un supuesto seguidor de Cristo? Mucha gente lo empezó a seguir, se pervirtió. Y es por eso que Cristo dice, yo aborrezco las obras de los nicolaitas. Hermano, el pueblo se empezó a pervertir, estaba dividido en aquel entonces. Los nicolaitas y los que todavía guardaban la sana doctrina, los que todavía querían seguir a Dios tal y cual estaba escrito en la palabra. Había un problema y Cristo viene y dice, yo aborrezco las obras de los nicolaitas. Eso eran los nicolaitas. Es más, mire, usted vaya al diccionario griego, porque esto, el Apocalipsis fue escrito en griego, ¿sí? Y la palabra nicolaita o Nicolás se deriva de dos términos. Yo lo he notado y lo tengo aquí. Nicolás viene de dos términos, de Nico y de Laos. Nico significa dominio o conquista. Y Laos significa pueblo, gente, laicos. Significa, traducido completo, significa un conquistador que dominó a todo un pueblo. Este Nicolás empezó a crecer, la gente le empezó a seguir. La gente ya no quería ir a la iglesia, se pervertía. Los ministros empezaron a caer de la gracia. Eso es abominable ante los ojos de Dios. Es por eso que Dios dijo, yo los aborrezco. Yo aborrezco esa obra. Es por eso que nosotros seguimos guardando la sana doctrina. ¿Sí? Seguimos diciendo que el adulterio, la fornicación es pecado y no está aprobado ante los ojos de Dios. Porque la Biblia dice que eso es abominable ante los ojos de Dios y Dios los matará. Téngalo por seguro que Dios los matará. Es abominable ante los ojos de Dios. El pecado es pecado. Y aquí lo vamos a decir claramente. Escuche, mire, este hombre enseñaba que como él era la autoridad, estaba por encima, si él pecaba, nadie le podía decir nada. Si los pastores pecaban, como eran los líderes, no podían irse en disciplina, no podían ser sacados del ministerio, porque son los líderes. Aquí, el que cae en pecado, pues lamentablemente es cortado. Ni el pastor, ni mi persona, ni nadie de los que están aquí se salva, porque el pecado es pecado. ¿Me entienden? Aquí
La autoridad máxima en la iglesia es la Biblia, la palabra de Dios. Es la autoridad máxima en la iglesia. Dios dice lo siguiente, verso 7, y con eso termino. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, escuche, el Espíritu dice a las iglesias. Promesa que le hace a Efeso. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí hay otra enseñanza. ¿Cuál? Miren, escuchen. La Biblia dice que a los que vencieren, no dice a los que, bueno, lo hicieron a medias, no dice a los que lo intentaron y al final, bueno, no pudieron. No, aquí solamente son los que vencen. Los que van para el cielo son los que vencen. Vencen a la tentación, vencen al pecado, vencen al mundo, vencen al diablo y vencen al peor enemigo que es su carne. Solamente ellos son los que subirán. El que venciere. Dice, ¿qué va a pasar? El que venciere va a comer del árbol de la vida. Significa que tendrá vida eterna. Aquella persona que come del árbol de la vida, escuche, nunca morirá. Será eterno. Ahora, dice la Biblia en el último pasaje, ¿dónde está ese árbol de la vida? ¿Dónde está? En el paraíso, dice ahí, en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde está el árbol de la vida? En el tercer cielo. Allá arriba, ahora está ese árbol. Allá arriba hay un paraíso. ¿Se acuerda que yo le había enseñado que hay 3 paraísos, 3 infiernos y 3 cielos? Busque la prédica. El último paraíso está allá arriba. El primer paraíso estuvo aquí en la tierra, en Edén. El segundo paraíso estuvo en el seno de Abraham. Ahora el tercer paraíso está allá arriba en el cielo. Toda persona que muere va a esperar a una espera, pero ese es tema de otra enseñanza. Dios nos dé entendimiento y nos ayude a no ser como Efeso, ser mejores que Efeso, porque Efeso, con todas las cualidades que tenía, estaba chueca. Y Dios le advirtió. ¿Cómo estaremos nosotros? Pongámonos en pie y agradezcamos a Dios. La honra sea al Padre, la honra sea al Hijo, la honra sea al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele fuerte palmas a Jesucristo, que Él se lo merece. Dios lo bendiga y será hasta la próxima.